Chicos, chicas, bienvenidos a Truck Simulator Pro USA, videojuego desarrollado por Magix, el cual es de camiones americanos solamente y está inspirado en América, ¿ok? En el mapa de América. Pero en este video te traigo toda la información que se tiene recopilada antes del lanzamiento de este videojuego, que en este video te vas a dar cuenta de muchísimos detalles, inclusive cuando se tiene planeado lanzarse, ¿ok? Desde ya te informo que la información suministrada en este video está tomada del Discord de los desarrolladores Magix. Si no me quieres creer, puedes irte al Discord oficial, que aquí abajo en la descripción tienes el enlace. Te vas al canal de discusión y ahí puedes encontrar toda la información dada desde febrero 2022, que puede ser prácticamente cuando se anunció este videojuego, chicos. Entonces, de fondo también vas a estar viendo gameplays del juego, pero ten en cuenta que este no es el resultado final del juego. De hecho, estos videos fueron tomados en una etapa un poquito temprana del videojuego, en donde la calidad ultra pues todavía no estaba agregada, ¿ok? Entonces, lo que estás viendo de fondo, lo que vas a ver de fondo, imagínatelo mucho más increíble, de verdad, mucho más increíble. Chicos, antes de comenzar con la información, quiero compartirles un comentario que ha dicho el desarrollador de este videojuego, y es algo bien interesante, chicos, y que nos hace volar la imaginación y la cabeza totalmente. Y es que él ha dicho, por aquí en pantalla vas a ver lo que ha dicho, ¿ok? Nos ha dicho que la única competencia o el videojuego que puede ser la real competencia de este juego que él está desarrollando, pues va a ser el mismísimo Trucker of Europa 3, chicos. Y esto hace mucho sentido, chicos, porque si las imágenes y videos que están viendo aquí fueron tomados en una etapa un poquito temprana del juego, imagínatelo ahora que ya ha pasado mucho tiempo desde que estos videos y capturas fueron reveladas. La verdad es que, o sea, este videojuego nos hace un poquito ilusión que salga ya para ver cómo es con su calidad ultra incluida. Bueno, comenzamos la información del día de hoy empezando con el mapa. Te platico un poco del mapa. El mapa está basado en Estados Unidos, en condados como Washington, Oregon, Idaho, Montana y Wyoming, ¿vale? Es un mapa enorme, tiene más de 44 ciudades y en el futuro habrán agregado más condados, chicos. Se tiene planeado agregar más. También te digo de que cada ciudad es totalmente única, ¿ok? No van a ser totalmente replicables en las demás ciudades que puedes encontrarte en este mapa, ¿ok? Bien, también te digo de que más adelante se tiene planeado expandirse un poco más hacia el sur de Estados Unidos. Estoy hablando de California, Nevada, Utah y Colorado. Y en el futuro, pues, expandirse aún más lejos, ¿ok? Por lo que es importante de que apoyes este videojuego, no lo pirates, no lo hackees cuando vaya a salir. Entiende que eso afecta muchísimo al desarrollo, ya que pues los ingresos se ven bastante disminuidos, ¿ok? Por eso es que el American Truck Simulator de PC es muy exitoso, porque casi que no tiene piratería el juego, ¿vale? Te platico un poco de las carreteras. Este videojuego va a contar con carreteras de asfalto, como ya las conocemos. También va a contar con carreteras de tierra, y muchos lugares están basados en la vida real, como te dije antes. Y estas carreteras también lo van a estar, ¿ok? Va a haber carreteras de minería, como ya te he platicado, carreteras de tierra y cosas así. Muchísimos lugares que van a ser totalmente, que no tienen asfalto, ¿ok? También te digo de que todas las calles estarán señalizadas con letreros reales. Por aquí en pantalla vas a estar viendo los letreros de los que yo hablo. Te informo también de que habrán animales, o se planea añadirlos al videojuego, ¿ok? Esto todavía no está incluido, creo, pero que se tiene planeado incluirlo. Es decir, animales por ahí en soltura, ¿no? Ya sea algún ciervo, algún, no sé, perro, gato, lo que sea, chicos. Ahora vamos con los camiones. En el primer lanzamiento se esperan 5 camiones totalmente detallados y bien modelados, chicos. Y estos primeros camiones que van a estar saliendo van a ser el Peterbilt 379, el International Lone Star, el Volvo VNL, el Kenworth W900 y por último el Mack Aten. Estos no son los únicos camiones que van a estar en este videojuego, por supuesto que no. En el futuro, en otras actualizaciones, se van a ir agregando más. O quién sabe, y los desarrolladores nos sorprenden con un primer lanzamiento que no sean 5 camiones, y si no sean más. Eso lo veremos cuando salga, ¿ok? Te platico también de que estos camiones van a estar incluidos con sonidos reales. Es decir, cada freno de motor, cada motor
va a ser original. Los desarrolladores han trabajado muchísimo en tomar estos sonidos para que el videojuego tenga una mejor experiencia para el jugador. Y bien, como habrás podido darte cuenta en los videos que estás viendo de fondo, el videojuego va a contar con mucha simulación, tanto abajo del camión como encima del camión. Y te digo de que vamos a poder bajarnos del camión para ir a repostar combustible, poner lona y muchas otras funciones más que se van a hacer fuera del camión, amigos. También debes tener en cuenta de que va a haber animaciones de carga y de descarga, ¿ok? Por allí una grúa tomando el contenedor, cosas así, ¿no? El granero llenando de grano el tráiler de granel. Así que hay muchísimas animaciones por ahí en el tema de carga y descarga de la mercancía, chicos. Ahora te platico un poco de las animaciones y el personalizado interior. Vamos a tener accesorios como celulares, GPS y muchísimos otros accesorios con el cual podremos complementar el interior y nuestro tablero del vehículo, ¿ok? También te digo de que el tablero va a tener animaciones tales como las palanquitas, las lucecitas por allí que se encienden y los tacómetros, por supuesto que funcionales. Por supuesto que esta cámara interior va a venir acompañada de un ajuste personal, así que podrás acomodarla a tu gusto y puedas conducir muy a gusto, Bien, ahora vamos con algo de la compatibilidad y la optimización, chicos. Un tema bastante delicado, pero bueno, los desarrolladores han dado algunas respuestas que son bastante interesantes. Algo lamentable que debo comentar es que este videojuego va a ser, la verdad, pesado y pues lamentablemente va a ser un videojuego que gama baja quizás no lo puedan correr o no lo van a correr, chicos, ¿vale? Esto lo han dicho muchas veces los desarrolladores, que dudan mucho que sea posible adaptarlo para gama bajas. Algunos de los celulares en los que ha sido probado el videojuego hasta el momento han sido, te menciono algunos, ¿ok? Han sido el OnePlus 7T, el Huawei P20, el Redmi Note 5, el Xiaomi Mi 10T Lite, el Galaxy A12, el Redmi 9T, Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10 Note, chicos, entre otros más, pero claro que estos son algunos. Ahora vamos con un tema que es el peso. ¿Cuánto va a ocupar este videojuego en nuestros dispositivos? Bien, pues la verdad que el peso estimado que se tiene para el lanzamiento va a ser entre 1.5 GB o más. Así que tienes que tener en cuenta de que ve haciendo espacio por ahí si tienes el almacenamiento un poquito lleno, ¿ok? Para que te hagas una idea, el videojuego ahorita en bruto, lo que pesa para los desarrolladores es de 150 GB, chicos. Pero claro, este peso no te va a llegar a ti porque obvio que eso tiene que tener su compresión ahí para que el videojuego pese pues 1.5 GB y sea pues compatible con muchísimos teléfonos también, ¿no? Eso es tema de optimización. Bien, adicional aquí te voy a mencionar algo, es que el videojuego no va a tener ninguna versión beta. Cuando el videojuego sale al mercado va a salir abierto para todo el público, sin ninguna beta ni nada. Es decir, que cuando el juego sale estará listo en su totalidad y en el futuro pues se van a ir agregando actualizaciones que incluyan muchísimos DLCs como camiones, ciudades, cosas así, ¿no? Pero que no va a ser una beta, no va a ser un videojuego beta. También te platico de que habrá sistemas de sucio en el vehículo, también van a haber carreteras mojadas y muchísimas otras características que van a ser de agrado a la vista. Y para que tengas esto en cuenta, el videojuego no va a necesitar internet, así que para que estés totalmente tranquilo de que no necesitarás datos móviles ni red wifi para poder jugar este videojuego a tu gusto. A propósito de lanzamientos, este videojuego va a ser lanzado en iPhone y en Android a la misma vez, chicos, ¿ok? Así que nada de que en iPhone 50 años después y en Android 50 años menos. No. Ambas plataformas van a tener el juego a la vez, chicos. Muy buenas noticias con respecto a esto. Pero te digo la verdad, pues de todos modos ya sabemos que las aprobaciones en ambas plataformas pueden variar. Así que de repente tú lo tengas primero unas horas antes que la otra plataforma, ¿no? Unas horitas ahí de diferencia quizás. Ahora te platico un poquito del tráfico. Los desarrolladores se han concentrado muchísimo en optimizar y en hacer inteligente ese tráfico. Te digo la verdad, el videojuego tendrá una densidad de tráfico real con autos, camiones, una diversidad de tráfico bastante completa.
Como ya te lo comenté, este tráfico va a ser totalmente inteligente en lo que se pueda llamar inteligente, claro, ¿no? A la final pues es un tráfico dirigido por una IA y la IA a veces se equivoca. Pero bueno chicos, te digo también que va a tener luces y todo de direccional y esas cosas, de noche también. Muchísima inteligencia el tráfico. Clima, también va a tener climas diferentes. Estación día-noche, estación lluviosa, niebla, soleado, no soleado, nublado, etc. En el tema de cargas chicos, aquí vamos a poder disfrutar de cargas dobles y pesadas. Se tienen pendiente, eso sí te voy a explicar, que las cargas dobles y pesadas se tienen un poquito pendiente. Pero esta información de pendiente fue dada hace unos meses atrás, así que quizás ya al momento de que estás viendo este video, pues ya haya sido incluido el tema de cargas pesadas y doble remolque. De las demás cargas de graner, refrigerado y cosas así, eso sí, por supuesto que va a estar en el primer lanzamiento. Y hablando de remolques chicos, te informo que los remolques que vayas a utilizar en este videojuego van a ser tuyos, es decir, tú vas a ser el propietario de cada remolque. Lo que quiere decir, lo que nos da a entender, mejor dicho, es que dependiendo del remolque que tengamos, así mismo van a ser las tareas o las cargas que vayamos a hacer. También te informo de que el videojuego tiene pensado agregar DLCs en el futuro. ¿Qué quiere decir DLCs? Pues algún, no sé, algún vehículo o algún mapa externo de la misma desarrolladora, o no sé, la verdad, por DLC es una palabra que se entiende algo externo al videojuego. Así que no sé exactamente qué tan fuerte sea este sistema de DLCs que vayan a incluir, pero pues ahí tienes la información. Ahora te hablo un poquito del tema de si va a ser gratis o va a costar. Soy sincero, el videojuego se ha confirmado de que va a ser de paga chicos. Es un videojuego que ha costado muchísimo tiempo y está muy cargado de contenido chicos. Así que pues lo vamos a tener de paga. En cuanto al precio, todavía no tenemos un precio confirmado, pero yo acá te puedo dar una suposición y es en torno a los 5 o 6 dólares americanos, ¿ok? Ya vemos que el Euro Truck Pro, que es de la misma desarrolladora, cuesta 6.37 en mi país. Esto puede variar dependiendo el país, chicos. Así que para que te hagas una idea, ¿no? Puede estar llegando en torno a los 5, 6 o 7 dólares. Pero déjame decirte la verdad, el videojuego va a valer la pena totalmente, chicos. Y ahora por último, casi por último, te voy diciendo el tema de la fecha de lanzamiento. Bien. Aquí no tenemos lamentablemente una fecha exacta de lanzamiento, pero el desarrollador nos ha dicho constantemente y muchísimas veces se le ha preguntado y él sigue diciendo de que será este año 2022, pero que no se sabe en qué momento. Como sabes, el año ya se está acabando, estamos en noviembre, a mitad de noviembre, y solamente queda pues mes y medio para que termine el año, y el desarrollador ha seguido diciendo que será en 2022 chicos. Se nota muy seguro, con lo cual él nos va a sorprender, en cualquier momento nos va a decir ya está disponible el Truck Simulator Pro USA, así que vamos a esperar con calma este lanzamiento chicos. Con lo cual pues pueden ir pidiéndolo como regalo de Navidad, ya sabes, a la tía que viene de por allá de lejos con la pasta en el bolsillo. Entonces puedes decirle, mira tía, pues este es un buen regalo para Navidad, me regalas este videojuego, son solamente unos dolaritos, ni siquiera te va a costar más de 10 dolaritos. Así que para que tengas ahí la idea. Aunque bueno, también te platico de que a lo mejor y sale junto con el Train Simulator Pro USA, ya que el desarrollador ha dicho que están trabajando ambos videojuegos a la vez chicos, ¿ok? Así que pues pueda que salgan ambos juntos, no se sabe. Uno es gratis y el otro es de paga. Y bueno, ya por último, para finalizar este tipo de información que te he dado, que son las más importantes o las más relevantes que sé que te tienen que interesar, te digo de que bueno, lo último que se supo del desarrollador fue hace unos días atrás, y nos dijo pues que están ya trabajando en pequeños detalles y pequeñas características principales que bueno, ya están listas, pero que están trabajando en la optimización, ¿ok? Con esto de pequeños detalles yo te puedo decir que como la economía, sistemas de clima y esas cosas así. Entonces pues para que sepas ya que el videojuego puede que nos haga la idea de que ya está casi listo. Y bueno, tiene que estar casi listo, porque si el desarrollador sigue diciendo que en 2022, bueno pues
tiene que estar casi listo, ¿sí? Así que chicos, esta es la información que les puedo dar con respecto a este videojuego Truck Simulator Pro USA, el cual me he esperado este tiempo para recopilar toda la información necesaria y entregárselas en un solo video, el cual va a ser muy importante que te lo veas completito, chicos. Así que cualquier duda, cualquier pregunta me la dejas en los comentarios. De igual forma te digo que te suscribas al canal y que le des like a este video si te ha gustado, chicos. Así que nada, a esperar con calma este videojuego y nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.